Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Saludos mis queridas amigas y amigos, gracias por estar, por acompañarme y por dejarse acompañar. Aquí estamos en Canarias Mi Mundo, efectivamente en Canarias Radio hoy, para hablar de un personaje históricamente y musicalmente hablando, creo que muy desconocido en Canarias y que marcó un antes y un después en muchos aspectos. Alguien a quien hoy conoceremos en profundidad a través de su música y a través del testimonio de quien ha hecho una investigación importante para rescatar, entre otras cosas, la música que hoy vamos a poder compartir contigo. Hablo de mi buen amigo Javier Valentín, que ya está en los estudios de Canarias Radio para presentar al que es uno de los probablemente más desconocidos cantantes de nuestra tierra. Se llamaba Juan Pulido y hacía esta música. Allá en la penitenciaria, ladrillo llora su pena, cumpliendo injusta condena, aunque mató en buena ley. Juan Pulido, una voz desconocida para muchísimas personas, conocida supongo para otras, pero que tiene una historia que hoy vamos a conocer, como digo, y también algunas de sus canciones gracias a la ingente labor de investigación de Javier Valentín, autor, entre otros, de la biografía de María Mérida, también trabajando actualmente en la biografía de Cho Pacheco, el de la Esperanza, del que acaba de editar hace algunos meses un disco con sus monólogos más importantes y que, bueno, y que no deja de sorprendernos trayéndonos estos auténticos tesoros que son, por ejemplo, este testimonio musical de Juan Pulido. Amigo Javier, muchísimas gracias por estar aquí. Una vez más, muchas gracias por este trabajo ingente que te quita horas de sueño y que desinteresadamente compartes con todos nosotros, ¿no? Gracias de verdad, amigo mío. Bueno, Juan Pulido, ¿quién es Juan Pulido? Bueno, Juan Pulido Rodríguez fue un artista que nació en Gran Canaria en 1891 y que desde muy joven pues siempre se interesó por el tema artístico, junto a sus hermanos, porque eran varios hermanos, y estudiaron en la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria de aquel entonces, y poco a poco fue perfeccionando su voz de barítono, porque fue barítono. Y bueno, dio clases con un profesor de aquella época muy importante que fue, bueno, comenzó con el maestro Bernardino Valle. Fue un personaje de esa época importante de la capital de Las Palmas, pero después perfeccionó el canto con Néstor de la Torre, ya un artista ya bastante reconocido, sí, bueno, que tuvo fama mundial incluso. Que estuvo incluso cantando en Milán mucho tiempo, en la famosa Scala de Milán, y prácticamente dio la vuelta al mundo en los mejores escenarios. Estamos hablando de... O sea que Juan Pulido fue un cantante lírico que se formó en Las Palmas de Gran Canaria, fundamentalmente, en la Filarmónica, y tuvo una relevancia importante en el mundo. ¿Por qué razón? Porque hablamos de una voz que tuvo su importancia mundial. De hecho, estamos escuchando grabaciones que se hicieron en Estados Unidos. Hablamos de un gran artista internacional canario, quizás de los primeros. Quizás el primero no lo sé, pero bueno, de lo que yo he podido ver así de canto, de lo que es de voz, y desde luego de grabaciones, el primero, porque son grabaciones de los años 20. Él emigró a Cuba en 1920, ya emigró a Cuba. Una vez en Cuba, pues conoció una serie de personas allí de la cultura, hizo varias películas en Cuba, de las primeras películas del cine mudo, fue otra cosa importante que él pudo, como actor me refiero. Sí. Ahí los artistas de Cuba, de La Habana de ese entonces, lo animaron a que diera el salto a Estados Unidos. Y una vez en Estados Unidos, pues hizo una serie de conciertos en Nueva York, en el Teatro Rialto de Broadway. Hizo conciertos y tuvo, una aceptación impresionante, le encantó. Cantando siempre en español, él nunca cantó en inglés, nunca. A pesar de que hizo toda su carrera en Estados Unidos al final, nunca cantó en inglés, siempre en español, curiosamente. ¿Y por lo que tú has podido saber, él quería ser cantante o esto le vino por...? No, quería ser cantante desde niño. Es la típica persona que desde niño ya quería ser artista, quería ser cantante. Se prepara. Entiendo que la emigración a Cuba no necesariamente tenía que ver con necesidad, ¿no? Sino con
No, también con necesidad, Ah, porque sí, tú sabes que era la época que Canarias estaba económicamente muy mal y tal, efectivamente. y todo el canario que podía pues buscar una vida mejor y tal, pues emigraba, y en este caso pues... Te lo digo porque, utilizando un poco el sentido común, digo, bueno, alguien que se dedicaba a cantar y que quería ser cantante, lo mismo no estaba pasando en su tierra natal, Gran Canaria en este caso, a lo mejor demasiadas penurias, ¿no? Hombre, él era cantante... Se supone que era una familia un poco pudiente, entiendo, ¿o no? No, una de clase, más bien clase media-baja. Lo que pasa es que él cantaba en Las Palmas, cantaba en la capital, pues en los teatros de aquella época, pues en las sociedades que habían y tal igual. Pero yo pienso que dentro de él había algo como Quería ser lo que decían las Américas, ¿no? Que decían, sí, no, y ser como cantante, yo pienso, ser algo más, porque claro, aquí en Canarias pues estaría muy limitado, ¿no? De hecho, bueno, sí, Néstor de la Torre y tal, algún personaje así que... relevante, pero que en el mundo de la música no tanto, ¿no? Pero eran de familias más o menos pudientes que podían salir, podían prepararse fuera, podían viajar, y entonces sí, claro, fueron personajes que después dieron muchos resultados, pero él cuando buscó la emigración es porque económicamente desde luego no estaba muy bien. Ok. Javier, entonces en Cuba decide dar el salto a Estados Unidos y es cuando se produce, con el tiempo supongo, la primera grabación, pues, si tú quieres... ¿o ya llevaba algo grabado previamente? No, nada, por supuesto nada. Estamos hablando de 1920. Tú imagínate qué grabación, si es que no había nada, ¿no? En España habían 2 o 3 cosas grabadas, es decir, estamos hablando de una época muy, muy antigua, donde sí, los fonógrafos ya existían, pero lo que era la grabación, el disco como tal... Primero no grababa cualquiera, ¿no? Supongo. Por supuesto que no. Eso no era para todo el mundo. Él cuando llegó a Cuba, curiosamente antes de cantar, lo primero que hizo fue actor. Fue actor, conoció a un director de cine cubano que se llamaba Ramón Peón, que fue uno de los principales directores que tuvo el cine mudo cubano. Entonces se conocieron, se hicieron amigos y no se sabe por qué, pero bueno, le dio la oportunidad de salir en sus películas y este hombre empezó a hacer papeles secundarios que prácticamente salen todas las películas de este señor de Ramón Peón en la década del 20 al 30. Pero estamos hablando de 20 o 30 películas. Como actor secundario, pero bueno, ahí empezó. Entonces, él empezó a moverse mucho en los círculos culturales cubanos, en La Habana. En esa época La Habana pues tenía una efervescencia cultural bastante importante. Entonces, ahí conoció, por ejemplo, a la que fue posteriormente su mujer, que ya hablaremos, que fue Dalia Íñiguez. Dalia Íñiguez era poetisa, era recitadora, era actriz. Estamos hablando de una mujer con una cultura exquisita, esas familias de La Habana... Cubana, entiendo, ¿no? Sí, cubana, de la habanera, ¿no? Entonces, todas estas personas lo incitaron a que, una vez lo oyeron cantar, lo incitaron a que fuera a Estados Unidos. También como actor, porque el Ramón Peón también dice, oye, tú no eres mal actor, tú en Estados Unidos te puedes buscar bien la vida, tal y cual. Entonces el hombre emprende un viaje a Estados Unidos, entonces va directamente a Nueva York. Una vez llega a Nueva York, pues no se le ocurre otra cosa, porque este hombre lo que tenía que era muy emprendedor y era un tío que se movía mucho. Muy lanzado. Sí, muy lanzado. Y se lanzó, directamente a los dueños del Teatro Rialto, o sea, uno de los teatros más importantes en Broadway en ese momento. Y les ofreció cantar. No sé si le harían una prueba o no. El caso es que este hombre hace un concierto en el Rialto con un éxito tremendo. Sobre todo por la comunidad española que era grande en aquel momento allí. Y ahí es como donde él empieza un poco pues su carrera, digamos, ya profesional. De ahí a grabar discos me imagino que sería un suspiro, ¿no? Efectivamente, una vez de ese concierto empiezan a ofrecerle otros conciertos, uno muy importante en Florida, con cantantes españoles también que los había de aquella época allí y tal. Y la primera incursión en el mundo discográfico pues por Columbia, por la Casa Columbia, que eran los comienzos de la Casa Columbia en Estados Unidos. Y le ofrecen grabar un disco con 2 canciones. Una canción italiana, el O Sole Mio famoso, que era napolitano, y otra canción que no... y María María, que era otra canción de aquella época, a dúo con Pilar Arcos, con otra cantante. Y ahí es donde él hace su primer disco, y estamos hablando ya de 1923 aproximadamente. Ya el hombre tenía su disco en 1923, o sea, increíble. Con lo que posiblemente fuera el primer canario... El primer canario en grabar en Estados Unidos, a lo mejor, ¿no? Estados Unidos no, el primer canario de grabar cualquier cosa, porque en 1923 yo no conozco nada canario que exista en esa época, y español, si hay algo habrá, pero poquísimo, es decir. Y en el mundo. No es exagerado decir que es uno de los primeros artistas que grabó en el mundo.
porque en 1923 muy pocos discos habían, es decir, era cuando empezaba la efervescencia de las discográficas. Okay. Y grabar con una discográfica no grababa cualquiera, tenía que demostrarlo de alguna manera. Desde luego. Vamos a escucharlo. Sí. ¿Cuál, has traído un montón de canciones que no sé de dónde las has sacado? Sí. Desde luego me sorprendes cada vez con... Hombre, intentando rescatar de aquí y de allá, ¿no? Advertimos que el sonido es un poco antiguo, hay que tener en cuenta que esta música tiene más de 90 años. Entonces, claro, el sonido... Ha podido restaurar lo posible, pero hay que... Pero para que se escuche, pues si lo restauras mucho, el sonido se pierde. Entonces, bueno, de las casi 10, 12 canciones que has traído, ¿cuál crees que pueda ser representativa para escuchar y hacernos una idea de quién estamos hablando, ¿no? Bueno, pues cualquiera de ellos, la que te parezca. Si quieres, por ejemplo, Bésame en la boca. Bésame en la boca. Que es un tango de Eduardo Calvo. Y Eduardo Calvo era español, por cierto, era letrista español que hacía... ¿Tango? Letras de tango, vivía en Argentina, ¿no? Y pero era español y hacía las letras de tango. Y en este caso, José María, estoy mirando porque son nombres que a veces, José María Rizzuti, que ese sí es el que hizo el compositor de la música. Entre ellos dos hicieron Bésame en la boca, que fue un tango muy importante en los años 20, muy famoso. Pues vamos a escuchar este Bésame en la boca con la voz de Juan Pulido. Señoras, señores, nos vamos a la década de los años 20. Primeras grabaciones que tenemos constancia por un canario, un gran canario exactamente, llamado, como decimos, Juan Pulido, que estamos conociendo hoy en profundidad en esta casa y en este programa que se llama, como todos ustedes saben, Canarias, mi mundo. Ayer tarde en Florida la vi, pensativa a mirar un rincón, sollozando la pobre me dijo, ya no quiero saber de los hombres, ni sentir más palabras de amor. Son tan agrios aquellos recuerdos que conservo del tiempo mejor, que aunque quiera volver a vivirlo, es tan grande la pena que siento que me mata el recuerdo de ayer. No me hables de amor, su voz exclamó, latiendo su pecho de tanto dolor. No me hables de amor, me dijo otra vez, y dándome un beso así murmuró, quiéreme en silencio como nadie quiso, bésame en la boca con dulce ilusión, y así me compensa las penas pasadas y el fuerte latir de mi corazón. Recordando aquel día pasado, nunca más al cruzar la miré, mas mi alma volvió a ser rebelde y mis labios bajitos dijeron, como a nadie a ti te querré, pues el beso que me dio tu boca, con ardientes deseos de amar, como fuego mis labios quemó, y al sentir tan feliz embeleso, con el beso un cariño nació. No me hables de amor, su voz exclamó, latiendo su pecho con tanto dolor. No me hables de amor, me dijo otra vez, y dándome un beso así murmuró, quiéreme en silencio como nadie quiso, bésame en la boca con dulce ilusión, y así me compensa las penas pasadas y el fuerte latir de mi corazón. Canarias mi mundo, el programa de la identidad canaria. Y hoy con un personaje auténticamente sorprendente, con Juan Pulido, que nos presenta nuestro amigo Javier Valentín. Es curioso cómo Javier no perdió, Juan Pulido, el acento canario en ningún momento, ¿no? No mantuvo las S aspiradas, la S en vez de las C y la Z. Es curioso cómo no perdió su identidad, porque en aquel entonces
Y más, habiéndose preparado en el mundo de lo lírico, lo suyo era que cantara en castellano, digamos, ¿no? Con la Z y todo. Yo también me he dado cuenta de eso. Llamó mucho la atención esto. En los tangos se intenta acomodar un poquito el acento argentino, ¿no? Ajá, intenta imitar un poco, pero se nota que en el fondo, y ya veremos en otros temas que no son tangos, como es cuando oyes cantar un canario aquí. Perfecto. Sí. Bueno, el tipo entonces graba esto cariñosamente, graba entonces sus primeros discos. Me imagino que empieza a hacer sus giras, ¿no? Sus giras internacionales. Me refiero más bien a América, ¿no? O sea, recorrió América de pe a pa, ¿no? Es decir, empezó en Estados Unidos, en diversos estados de Estados Unidos, después de estos conciertos que hemos dicho en Nueva York. Pero claro, después empiezan a reclamarlo de países latinos. Pues de Venezuela, pues de Colombia, pues de Chile, pues de todos esos países, donde en algunos fue, pero un ídolo de la canción de aquella época. Mira, y el repertorio que llevaba siempre, es curioso, ¿no? Que cargaba un poco con lo lírico también, pero con canciones, qué sé yo, mexicanas, tangos. No, él se dio cuenta que a la gente le gustaba más lo que era la canción popular. La canción mexicana, la canción, los tangos, en algunas canciones, pero siempre cantaba en español, aunque las canciones fueran italianas o fueran de donde fueran, siempre él hacía la versión española. Hacía la versión española. Y dejó a un lado un poco lo de la zarzuela, la ópera, las operetas y todas estas cosas. Exactamente, ¿no? Poco a poco lo fue dejando. De hecho, al final el apelativo de él fue el emperador de la canción popular. Era como el emperador. Sí, en América. Vaya título. Estamos hablando de un personaje muy, muy importante. Ya lo iremos viendo. ¿Tienes idea? ¿Has podido constatar el dato de cuántos discos pudo haber grabado? ¿O eso Sí. Mira, solo con la RCA. Él empezó con Columbia grabando. Sí, como decías. Después después pasó a la compañía Edison, que era una compañía de las primeras discográficas que hubieron. Después con Brunswick, que era otra compañía. Y acabó con la RCA Victor, que fue con la que él ya se quedó en esa compañía, ¿no? Solo con RCA Victor, hizo más de 100 discos, solo con RCA Victor. Wow. En un total, entre unas discográficas y otras, que fueron 4 discográficas, más de 150 discos. Estamos hablando de una cosa muy, muy importante, sobre todo en aquella época, que grabar no era como hoy, que hoy graba cualquiera en su casa. Estamos hablando de un personaje, ya te digo. ¿Y a qué se debería ese éxito, no? ¿Sí? Hombre, que cantaba bien, que cantaba en español, qué sé yo. Es que parece ser que él interpretaba las canciones muy bien, incluso en directo. O sea, que era un poco actuaba. Sí, él actuaba mucho. Era un actor que cantaba, ¿no? O un cantante que actuaba, no sé cómo decirlo, ¿no? Y eso gustaba mucho, porque él hacía muchísimos conciertos, o sea, él grabó mucho, pero su fuerte eran los conciertos en directo de aquella época. Es decir, donde se cantaba, tú sabes que se cantaba sin micrófono, tú sabes, eran auditorios que se cantaba a voz pelada. A pelo. A pelo, y él ya venía de un poco de lo clásico, de tener esa voz fuerte, de poder cantar en cualquier sitio y sin micrófono. Y los discos se grababan, todo el mundo metido en la misma sala y tocar, porque además estamos escuchando que no tenía una formación chiquitita, era una señora banda, ¿no? Sí, bandas, y a veces tiene grabaciones con orquestas, con auténticas orquestas, ¿no? Sí. Que era como se hacía. ¿Cuánto tiempo estuvo dedicado a esto que tú hayas podido confirmar? Bueno, el fuerte... Digamos, esta primera etapa que le llevó 10 años, 20 más. Sí, no, él empezó más o menos en 1923. Esto que decimos con la RCA Victor, el contrato en exclusiva, por ejemplo, fue de 1927 a 1930 y pico. Es decir, él estuvo más o menos unos 15 años muy fuerte. Después, claro, lógicamente fue aflojando, pero no por nada, sino también por la edad. Es decir, él después de Estados Unidos, él volvió a Cuba. Bueno, ya entre una cosa y otra, pues hay varias historias. Pero así haciendo un resumen, él volvió a Cuba y ahí se tranquilizó bastante. Él era un hombre que había ganado mucho dinero. Cuando dices que entre una cosa y otra habían varias historias, ¿a qué te refieres? Sí, me refiero, él empezó en Estados Unidos, en una de las ocasiones incluso vino a Canarias. Te iba a preguntar eso, si alguna vez regresó a Canarias o... Sí. Pero de visita, por lo que veo, ¿no? Bueno, vino en esa ocasión de visita. Y la que no hemos dicho, que se casó con Dalia Íñiguez, que era la famosa actriz y tal, igual en 1930 se casó con ella. Hablas de la cubana, que la cubana. Sí, me lo habías dicho antes. Sí, que era actriz, que era recitadora de poesías y tal y cual. Ellos se casaron, después de este viaje a Canarias vino con ella, ya supongo que era su novia o lo que sea, vinieron juntos, y una vez retornaron, se casó con ella en La Habana, con la familia de ella ahí en La Habana, pues hicieron la celebración y tal.
y después, 4 años más tarde, en 1934, volvió con ella otra vez a España, pero no por él, sino por ella. Ajá. Por ella, porque era una gran recitadora, entre otras cosas, Sí. y la contrataron en España y Portugal, estuvo un año entero dando recitales de poesía, imagínate. sí. Estamos hablando de una mujer muy importante en aquella Una época. rapsoda Y excelente. él la acompañó y, lógicamente, pues en algunos de los sitios donde tal, de ciudades donde visitaban, pues hacía su concierto y tal. Son de los pocos conciertos que él hace en España, porque curiosamente toda su carrera es en América. En Canarias no cantó nunca. No, sí Ya cantó, en sí esa cantó. etapa posterior. Ah, sí. Sí, ese viaje a Canarias que te digo yo al principio, que fue más o menos en 1929, aproximadamente 1929-1930, él cantó en Santa Cruz, en Las Palmas y en Santa Cruz. Ujú. Supongo que en los recintos que había en ese momento aquí y tal igual, él cantó con muchísimo éxito, lo que pasa que, claro, era un hombre ya hecho en América, que toda su carrera se había desarrollado allí, entonces aquí sí lo conocían lógicamente, pero aquí era como cuando vino una persona de fuera que te gusta y tal, así, siendo canario, o sea, nadie es profeta en su tierra, como dice el dicho, ¿no? Por lo menos él, ¿no? Pero en este caso, bueno. Y además, fíjate que me estás hablando de 1930 y tanto, o sea que ya estaba a punto de explotar, de estallar la guerra civil española, con lo que ya me imagino que pocas ganas le quedarían. No, de la volver, última ¿no? vez que estuvo en España fue en 1934, ya no volvió más. Nunca, Ok. no volvió más después. Ok. Sí, porque murió fuera de aquí. Murió en México en los años 70. En México, sí. fíjate qué cosa, ¿no? ¿Siempre tuvo su base de operaciones, digamos, en Estados Unidos? ¿O vivió, bueno, y en La Habana? ¿O vivió en algún otro país que tú hayas podido conocer? Toda la carrera, sí, lo más importante de su carrera, desde luego, fue en Estados Unidos y concretamente en Nueva York. Él vivía en Nueva York. Ok. Bueno, lo dejamos ya con un montón de discos grabados, casado con una artista también importante. ¿En qué se convirtió luego su vida? ¿Dejó de grabar? ¿Siguió actuando en directo? No, curiosamente... Tuvo una vida, dices, intensa de unos 15 años, Sí. pero me imagino que... Eso fue en Estados Unidos. Después él ya se van a La Habana, el matrimonio se va a La Habana, allí se tranquiliza bastante. La mujer sí sigue con su tema de poesía, Ujú. pero él como cantante pues se tranquiliza. Yo pienso que pienso no, estoy seguro, él ganó pero muchísimo dinero Ujú. con el tema de los discos, con los conciertos y tal. Entonces yo creo que no vio necesario a lo mejor seguir y se tranquilizó y tal. Y no le hizo falta, me refiero, en absoluto. Además la familia de esta la señora, señora sí, era ajá. también adinerada y tal, o sea que no tuvieron ya en ese momento problemas económicos. Entonces, después de unos años allí, en 10, 12 años en La Habana, deciden irse a México a vivir. No sé exactamente por qué, pero bueno, deciden irse a México. Y ya en el año, finales de los años 30, a principios de los 40, ya estaban instalados en México. Entonces allí se queda hasta que fallece en el 72 en México, ¿no? Entonces, ¿qué hace él allí? Resulta que se encuentra casualmente con el director del cine mudo que había visto con Ramón Peón en La Habana, se encuentra allí con él. Y entonces, pues claro, imagínate. Con el que ya había grabado unas que cuantas películas. había hecho 10 o 12 películas de cine mudo. No de actor principal, pero participando activamente, ¿no? Pero uno de los primeros actores del cine mudo, curiosamente también, un canario. Ujú. Qué cosa, ¿no? Entonces se encuentra con él y este hombre le ofrece ya en películas sonoras pues trabajar en tal. Entonces ahí es donde él vuelve a cantar, no ya en conciertos en vivo ni nada, pero sí en las películas. Entonces, que son tesoros musicales que habría que buscar, porque eso tiene que ser una maravilla. Como cantante y también como actor, ¿no? Pero es que lo curioso es que hizo más de 50 películas en México, en esa etapa. Más de 50 películas. 50 películas en las que además cantaba, entiendo. No. Ah, no. Alguna como cantante, Supongo, ¿no? Pero como actor. Como actor, sí. Ah. Siempre actor secundario, pero bueno, es que son 50 películas del cine mexicano, hechas por un cubano, pero del cine mexicano, que se hicieron allí en México. Y yo me imagino que esas películas, algunas se podrá ver en algún Sí, por sitio. supuesto, se pueden buscar, se pueden tal, sí, bien, sí, ¿no? sí. Por curiosidad, ¿no? Sí, sí. Porque entre 50 películas... Películas más- de diferentes géneros, de acción, de dramas, de todo, o sea, increíble. Eso es otro dato que se desconoce de este Bien. señor. Entiendo que además era un tipo guapo, ¿no? Sí, un tío apuesto, un tipo, además, que tenía una puesta en escena, por lo visto, sí, increíble. Y ya como cantante incluso, que se sabía ponerse en el escenario, sabía imponerse, ¿no? Qué bueno. Bueno, y a partir de ahí, pues su vida seguiría, bueno, es que hacer 50 películas no se hacen en un mes, ¿eh? Por Eso supuesto. Sí. tuvo que llevarle una... Hombre, las hizo en más o menos 25 o 30 años, que fue lo que estuvo en México, ¿no? O sea que empezó, digamos, cantando, se convierte, por decirlo así, en actor, a pesar de que lo aparca, hace una vida importante artística cantando como cantante, evidentemente,
y finalmente termina siendo nuevamente actor. Actor. Bueno, aunque hay que destacar también que en la etapa de Estados Unidos, que fueron esos 15 años intensos que estamos hablando de música y tal, hizo también varias películas. En Estados Unidos también. Sí. O sea, oye, ¿y las películas las hacía en español o en inglés? ¿Cómo es eso? No, en español, es curiosamente. Porque también en Estados Unidos se hacían películas de cine, digamos, latino, que se hablaban en español. Y ahí es donde él... Lo que pasa es que también es verdad que en Estados Unidos las películas sí eran como cantante. Era más como cantante, cantaba tangos y tal, igual. Porque el tango fue el fuerte de él. Eso te iba a decir, que parece que el tango fue como... Bueno, fue tan fuerte que fue un precursor de Carlos Gardel. Es decir... ¿A qué te refieres? Cuéntame. Hombre, que fue anterior a Carlos Gardel. Carlos Gardel empezó en el comienzo de los años 30. Cuando Carlos Gardel empezaba y empezó a tener fama, digamos, en La Habana, todavía no era fama internacional, sino a nivel local de Buenos Aires, quería decir. De Buenos Aires. Me equivoqué, perdón. Cuando Carlos Gardel empezó en Buenos Aires, con la fama, digamos, de Buenos Aires, que todavía no era internacional, este señor ya había grabado tangos que habían dado la vuelta al mundo. Grabado, no solo en actuaciones, sino ya sus discos ya se oían de tangos en el mundo entero. Incluso hizo tangos antes que muchos cantantes argentinos, es decir, los estrenó él. Se lo daban a él para que los estrenara, es curioso. Pero bueno, Carlos Gardel era Carlos Gardel. No, pero por eso te estoy diciendo precursor de Carlos Gardel. Carlos Gardel fue lo máximo que hubo en el tango argentino. Pero es que este hombre fue antes que Gardel, es decir... Ya había grabado, ya tenía su experiencia. Y era casi la voz del tango de anterior a Gardel, que fue en los años 20. Gardel empezó en los 30. Vale. Estamos hablando de un precursor total del tango en el mundo entero, porque esos discos dieron la vuelta al mundo, porque RCA... Era la casa más importante casi del mundo en ese momento discográfica. Y claro, enviaba la música pues a todos lados. Escuchaba en todo el que tuviera un fonógrafo en aquel entonces, pues casi todos los discos era o la voz de su amo o RCA, es decir, eran las dos. Y empezaba Columbia. Y en las radios, me imagino que se escucharía, ¿no? Mucho, que era donde se escuchaba la música. Muchísimo, incluso él hizo mucha radio en vivo, como se hacía en aquel entonces. Muchísimo. En muchísimos países. Él iba, por ejemplo, a Colombia a dar conciertos y lo contrataban en las radios principales de allí, de Bogotá, para que cantaran directo. Si iba a Venezuela, lo mismo en Caracas. Si iba a Chile, lo mismo en Santiago. Es decir, a todos los países que iba, lo contrataban en la radio para que cantaran directo. Era una cosa tremenda. ¿Qué personaje? Vamos a escucharlo otra vez. Venga, ¿qué canción podemos escuchar? Porque has traído un montón de joyas. Vamos a disfrutarlo. Pues si te parece, vamos a poner, que no se nos puede pasar, quizás la canción más importante de él, que era un tango de Cicatrices, es el título, de Adolfo Avilés, que es un tango muy importante que después pues cantó Gardel y cantaron todos, pero él fue el que la estrenó, se lo dieron a él para que lo estrenara, y un tango importantísimo, o sea, uno de esos grandes tangos inmortales. Cicatrices. Cicatrices. Bueno, pues vamos a escuchar lo que por nosotros no quede. Atención, señoras, señores, Juan Pulido. Cicatrices incurables de una herida que me ha causado la vida en su triste batalla. Cicatrices que ya no se cierran nunca, porque llevan siempre trunca la esperanza de curar. La quería inmensamente, pero ella fue perjura y lleno de honda amargura, de pena mi ilusión. Es por eso que ahora vivo siempre a golpes con la suerte, y solo quiero la muerte para mi angustiado y pobre corazón. Cara también luzco con orgullo un recuerdo que es muy tuyo y que llevo por mi mal, un recuerdo
hicieron en tu nombre cuando yo jugué como hombre con la vida del rival. Cicatrices imborrables de un tormentoso pasado que la suerte me ha brindado y que nunca perderé. Cicatrices de mi vida que aunque no tienen encanto, yo las quiero tanto y tanto que jamás, jamás, ya nunca lo olvidaré. Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria. Una identidad canaria que se fue en los años 20 a dar vueltas y vueltas por el mundo al ritmo, por ejemplo, del tango. Juan Pulido. Querido amigo Javier, desde luego es una gran sorpresa descubrir estos artistas, no solo internacionales, sino que además se atrevía con casi todo. Hemos dicho que bueno, se hizo fuerte, digamos, en el tango, pero que también grabó música de otros estilos musicales, mexicanas, canciones populares, incluso pasando por la lírica. Sí, él empezó primero con el tema lírico, con las zarzuelas, las óperas, todas esas, bueno, operetas más bien. Sí. Nunca hizo la ópera así como gran canto, sino lo que se llamó la opereta, pero después, inmediatamente, sobre todo en América, se dio cuenta de que la canción popular era lo que la gente le gustaba cuando él cantaba, ¿no? Entonces empezó con danzones, empezó con sones, empezó con... Claro, música cubana también, me imagino que mucha música cubana. Por la cercanía de la mujer, aparte de que fue migrante. Estuvo en Cuba, entonces muchos autores cubanos le dieron sus canciones, confiaron en él, y él estrenó muchas canciones de compositores cubanos de la época. Él cantó mucho de Lecuona, aunque eso fue después, pero de otros que no fueron tan importantes como Lecuona, pues él cantaba sus canciones. Él cantó... incluso canciones napolitanas, canciones italianas, foxtrot, es decir, una serie de géneros pues muy diferentes, pero muy populares y siempre en español, curiosamente. Tenía que ser una persona muy entretenida para escucharla cantar, ¿no? Entre que interpretaban bien las canciones y que las canciones eran más o menos de todo tipo y las cantaba bien, pues debía ser un súper galán de la época y además con presencia, ¿no? La interpretaba de una manera... factuosa, o sea, a la gente le encantaba cómo se desenvolvía en el escenario, porque él era, ya te digo, no era un cantante que se ponía allí a cantar, sino tenía una expresión y un movimiento que bastante curioso en esa época. No se sabe de él que compusiera música, ni letras, ni nada, ¿no? En principio... Hizo alguna letra que otra, ¿sí? Pero en música no, aunque él estudió música. Él en Las Palmas, aparte de canto, él estudió música. Él era una persona preparada, que musicalmente sabía interpretar una partitura y tal. Persona que había estudiado música, lo que se dedicó al final más al canto que otra cosa. Lo habíamos dejado en que se había ido a México, ahí se establece en México y hace más de 50 películas con el primer director de cine cubano con el que había hecho ya cine mudo en Cuba. Sí, con Ramón Peón. Pero esto pasó en México. Sí. O sea que entra en una fase importante de su carrera artística como actor, ¿no? Y que tuvo con ella el final de su etapa profesional, o siguió combinándolo luego con volver a cantar, o siguió cantando durante todo ese tiempo. No, en la etapa mexicana prácticamente él no cantó. Fue la última etapa. En alguna película de esas que decimos sí cantó algo, pero prácticamente y sus funciones fueron como actor secundario. Oye, lo del emperador de la canción, ¿eso quién se lo puso? ¿La discográfica o él con su nombre siempre o utilizaba algún...? No, él siempre Juan Pulido. Juan Pulido. Su nombre, él se llama Juan Pulido Rodríguez, pero bueno, vale. Artísticamente Juan Pulido, o sea, su nombre. No, ¿Y en los discos, en todos los discos de todas las discográficas aparecía siempre como Juan Pulido? Como Juan Pulido, directamente. ¿Y en qué momento tuvo que utilizar entonces un seudónimo? Sí, en más de una ocasión, porque él ya como artista exclusivo de la RCA, a Víctor, sí. Pues claro, habían casas discográficas que querían que grabaran con él, entonces como tenía un contrato de exclusividad no podía, pero claro, él era un tío listo, no podía con su nombre. Pero con otros nombres sí, y tiene grabaciones con otros nombres. Pero es curioso, es decir, con José Arcade, Gustavo no sé qué, es decir, una serie de nombres que se inventó
y con esos nombres grabados, curioso, con su misma voz, pero con otros Eso te iba a nombres. decir, que la policía no es tonta, ¿no? Que al final tú pones el disco y dices, pues si esta es la misma persona, ¿no? Pues curiosamente utilizó más de 3 y 4 seudónimos distintos para poder grabar. A lo mejor las discográficas no incluían dentro de sus cláusulas nada que tuviera que ver con la voz, sino solo con su nombre, ¿no? No lo sé cómo es. Sí, pues si no, hombre, habría en aquella algún resquicio legal. Seguro ¿no? que hoy no se podría hacer, pero en aquella época pues buscó ese resquicio porque desde luego lo hizo. Y hay grabaciones con 3 y 4 seudónimos diferentes. Qué cosa. Vamos a escuchar otra canción, Sí. Javier, venga, estamos conociendo la vida de este Sí. canario, que es Juan Pulido, nacido en Gran Canaria, que marcha a Cuba. Aquí se forma como músico, marcha a Cuba, allí continúa también con su formación, ya va cantando, cantaba aquí, cantó allá, de allí se va a Nueva York, en Nueva York empieza a grabar música, de Nueva York vuelve a La Habana, termina por casarse con una artista importante, en esto también viene a España en alguna que otra ocasión, canta, hasta que en 1934 es la última vez que pisa España, entre otras cosas también Canarias. Y ya se marcha a Cuba, de la que parte luego a México, donde ya termina sus días en 1972, me parece que... Sí, ese sería un poco el resumen. Más o menos, ¿no? Sí. El periplo. Empieza como cantante, continúa como actor, sigue como cantante y termina como actor, más o menos, ¿no? Sí. Algo así. Bueno, el tango fue uno de sus platos fuertes. No, sin duda el más fuerte, vamos, sin duda. Sin duda. Y por eso hemos escuchado en lo que estamos oyendo muchos tangos. Vamos a escuchar alguna que no sea un tango, para escucharlo en otro registro, porque hay Sí. algunas curiosas dentro de las canciones que estamos viendo. Sí, bueno, hay una muy curiosa que no podemos dejarla, que es el himno del carnaval. No me digas que es un himno del carnaval. Sí, es un himno del carnaval de un autor colombiano que se llamó Alberto Urdaneta Forero, que fue un autor muy prolífico colombiano. Hizo este himno del carnaval que en aquel momento pues fue importante. Y se reproducía, pues siempre que había un carnaval, sobre todo en América, pues este himno pues lo tocaban las orquestas, los grupos y tal. Bueno, Es una curiosidad, yo creo, bastante... yo creo que sí. El himno del carnaval, que vamos a salir de dudas, que además no lo canta solo, me parece, ¿no? No, aquí creo que lo canta a dúo con Pilar Arcos. Pilar Arcos fue una cantante cubana muy importante Sí, de aquella época, que residía también en Estados Unidos, en Nueva York, sí. y él hizo varias grabaciones en la RCA con Pilar Arcos. Bueno, la RCA los unió para Ok. hacer varios dúos, y se verá que tiene una voz de soprano ahí Importante, potente, ¿no? casi tapa un poco la voz de él incluso, esas voces Ok. agudas. Pero pienso que puede ser interesante. Pues vamos con el himno del carnaval. Vamos a ver de qué carnaval hablan y cómo nos sorprende este himno del carnaval que llega desde el otro lado del Atlántico, desde los años 20 o 30 o por ahí. Vamos allá, con Juan Pulido al frente. Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria. Se aproxima el carnaval y al son de un aire marcial hace su entrada triunfal la mascarada real. Ya comienza a desfilar la bandada juvenil que no cesa de aclamar a la reina estudiantil. Cantemos a la alegre carnaval, cantemos a la salud estudiantil, cantemos la sonrisa juvenil, de verano y colombina, camarera más Cantemos la sonrisa juvenil, de verano y colombina, la madre más Las comparsas van pasando y en unísono tropel y lo quiera van dejando un reguero de laurel. Los festivos arlequines su canción
grande colombina, la manera que te. Cantemos la tradición juvenil, de grande colombina, la manera que te. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Descubriendo, señoras y señores, la imagen que nos hacemos de una de las voces más importantes de Canarias, que se conoce poco en Canarias. Juan Pulido, de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente. Uno de los primeros artistas canarios de fama internacional que, desde luego, tenía una fe absoluta en sí mismo, creía en sí mismo y nadie lo cuestionó, ¿no? Y llegaron incluso a hacer un himno del carnaval con algún toque colombiano a lo mejor, o bueno, no sé ni lo que es esto, ¿no? Pero bueno, sonaba carnaval, eso sí, ¿no? Sí, el autor desde luego era colombiano. aprovecharon. Hay carnavales muy importantes en Colombia, que se sepa, ¿no? Oye, hablando de carnaval, hay una canción que se titula Sácate la caretita. Sí. ¿Y esto qué? Pues digo, ¿tendrá que ver con el carnaval? Esa canción se conoce mucho, sobre todo aquí en el carnaval de Santa Cruz, en el carnaval de los años 60 y 70. Nosotros hemos hablado ya en alguna ocasión de un grupo que se llamó La Revoltosa, que fue un grupo de mujeres que iban disfrazadas, totalmente tapadas de la cabeza a los pies, que nadie las reconocía, entre las que estaba nuestra cantante María Mérida, estaba María Isabel Coello, la famosa diseñadora, la primera gran diseñadora, del carnaval y tal, que fue la fundadora prácticamente de ese grupo, ¿no? Y eran todas mujeres. Y entonces iban totalmente tapadas y iban al Carnaval Santa Cruz, al Carnaval del Puerto de la Cruz, y la armaban Entonces una de las canciones que siempre estaba en su repertorio era Quítate la caretita, aunque es Sácate la caretita, pero aquí parece que le cambiaron Claro, porque aquí decimos quítate la careta, no sácate la careta, es más latinoamericano, ¿no? Más latinoamericano, y como era un tango argentino, pues aquí le pusieron Quítate la caretita, pero es la misma canción, por supuesto. Ok. Pues vamos a escuchar, pues también va de carnaval, entiendo, o algo así, o claro. Se refiere a Quítate la careta de No seas falso. Bueno, vamos a escucharla vamos a escuchar y salimos de duda. Sí, salimos de duda. Bueno, pues vamos nuevamente con otro tema de Juan Pulido. En cuanto Javier me apunte, no, te iba a apuntar un detalle, ¿no? Que siempre es bueno decir los autores, ¿no? Sí, claro. En este caso son Luis Cosenza y Juan Andrés Caruso, son argentinos, son autores que hicieron muchos tangos juntos, letristas y compositores de la música. Y en este caso, pues Sácate la caretita. Que no te habrá costado nada encontrar a los autores eso. La verdad que bastante. Bueno, Sácate la caretita, señoras y señores, con Juan Pulido. Canarias Mi Mundo. Sácate la caretita que te quiero conocer. Y esa cara tan bonita, mi elegante mascarita, un poquito quiero ver. Tus labios cuando suspiran, tus ojazos cuando miran, están llenos de pasión. Tu alegre carcajada, como tu dulce mirada, me llegan al corazón. Mascarita, no te tapes tanto, que en la cara yo te quiero ver. Levántate un poco la careta, para que te pueda conocer. Tírame con esa serpentina, que un recuerdo quiero yo tener, y al mirarlo como algo tuyo, de alegría me haga estremecer. De besar tu linda boca estoy sintiendo una loca tentación. Tentación que me atormenta, déjame una vez que sienta esa dulce sensación.
Si en amor tanto te afana, no me dejes con las ganas, mascarita de mi amor. Que si nunca más nos vemos, para siempre perderemos este instante de pasión. Tus ojos son dos puntas de fuego que se ocultan tras el antifaz, y el recuerdo de tus lindos ojos de mi alma no se irá jamás. Tírame con esa serpentina, que un recuerdo quiero yo tener. Sácate un poco la caretita para que te pueda conocer. Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria. La identidad canaria que se fue de paseo, como digo, por el mundo con Juan Pulido. La explicación, Javier, supongo, de que se conociera tan poco. Bueno, yo doy por hecho de que se conocía poco a Juan Pulido en Canarias, ¿no? Entre otras cosas, porque no estaba aquí. Estuvo aquí, casi fue anecdótico su paso vamos a ver, nació en Las Palmas de Gran Canaria, pero aquí no hizo vida artística, por lo menos no demasiado relevante, ¿no? No, y no se conocía, aquí la gente que conocía a Juan Pulido era aquella gente que tenía medios económicos y que podía conseguir discos, pues estos discos que se importaban de Estados Unidos en este caso, porque hay que tener en cuenta que los discos no se hacían en España, se hacían en Estados Unidos, entonces tener un disco de Estados Unidos en esa época no es como hoy que hay mercado y el transporte está súper desarrollado. En aquella época te podrás imaginar, y lo que costarían. Entonces serían 4 familias que tenían algún disco de él y poco más. Y además, mientras él cantó aquí, porque él cantó aquí en Gran Canaria, etcétera, incluso años después en Tenerife, pero el principio de su carrera no fue tan importante, evidentemente, como cuando ya... No, cuando estuvo aquí ya, como era un hombre famoso, pues sí, la prensa pues le dedicó algunas páginas, alguna fotografía de él, está en prensa por ahí que se puede buscar, pero poco más, es decir, su paso por aquí fue fugaz. Oye, ¿y las películas? Porque hizo un montón de películas. En total, ¿no? Unas 60 películas. Vale, pero ¿y no se conoció ninguna de esas películas en España? ¿No se sabe? Hombre, hay que tener en cuenta que las primeras fueron del cine mudo en Cuba. No creo que hayan llegado a España nunca, ¿eh? Porque había muy poco cine en España. España estaba muy subdesarrollada en ese sentido. Culturalmente estaba muy mal. Entonces, bueno, podría llegar algún cine, quizás cuando la República llegaría alguna cosa, pero más bien de la etapa americana. Y no hay ninguna película que fuera, por ejemplo, antes me decías, su canción más significativa fue Cicatrices, tuvo un éxito importantísimo. Hombre, él tiene una película en los Estados Unidos que lo hizo la Paramount Pictures, la casa más importante cinematográfica en ese momento, que se llamó Las Galas de la Paramount. Protagonizada por él, ¿o todo? No protagonizada por él. Pero él salía, ¿no? Son con distintos artistas norteamericanos famosos y él sale cantando sus tangos y todo como un artista más de los famosos de esa época. Las Galas de la Paramount. De 1932 es esa película. La película ya de las primeras sonoras, ya con sonido. Y él canta, pues en esa película canta 2 tangos. Cuando hay artistas que solo cantan una canción, él canta sus 2 tangos en diferentes momentos de la película. Una película que yo no tengo, pero que estoy intentando conseguir. Que te iba a preguntar, yo no me digas que la has visto, porque vamos. No, hay una persona que me la va a conseguir en versión original, tal cual se hizo, una copia, vamos a ver si me la da. Y ya hablaremos en otra ocasión de esa película, si te parece. Sí, desde luego, con un personaje intentamos sacar el sonido a lo mejor para ponerlo. Sí, porque en la radio la película va a ser complicado que se vea, ¿eh? No, me refiero, podemos intentar extraer esos 2 tangos y pues ponerlos o lo que sea. Sí, claro que sí. Más de 150 discos en 4 compañías discográficas. Esto me apuntabas dentro de los datos. Sí, él empezó en Columbia, después con la Edison, con la Brunswick y acabó con la RCA Victor. Y acabó convirtiéndose en el emperador de la canción. Chiquito título ese. Pero es que tú imaginas en esa época 150 discos. O sea, ¿qué artistas tienen tantos discos en esa época? Pero no artistas canarios ni españoles, artistas mundiales. O sea, estamos hablando de un... Bueno, 150 discos y hoy día también sería complicado. ¿Qué pasó con Juan Pulido? Que fue muy comercial. Las discográficas se lo rifaban. Los teatros se lo rifaban. ¿Por qué? Porque los llenaba teatros. Cuando cantaban en la radio todo el mundo pendiente de él. Tú imagínate, con esa cantidad de discos no fue por gusto, por algo sería, porque las discográficas, con la misma discográfica, más de 100 discos, es porque la discográfica estaba haciendo dinero con él, porque si no, no tiene ninguna Desde luego, lógica. Si no había negocio, no. Oye, ¿y qué tal le fue en Argentina? ¿Tienes algún dato sobre? Porque claro, cantando tanto tango,
Argentina, Uruguay, por esa zona de Latinoamérica. Fue ¿Cómo un le fue? ídolo en Argentina. Sí. Fue un ídolo en Argentina. Ya te digo, cuando ya Carlos Gardel incluso cantaba en Argentina a nivel de Buenos Aires y tal, él había ya grabado discos. Entonces él era famoso. Y él iba a Argentina y triunfaba en Argentina. Iba a Cuba y triunfaba en Cuba. Bueno, en Cuba fue un ídolo, un ídolo. Y también tuvo su repertorio, digamos, cubano, ¿no? Sí, por supuesto. Sus sones, lo que me decías, el danzón, el son. Muchos compositores de allí le dieron sus temas para que... puede ser otra cosa, que los compositores también se lo rifaban para que estrenara sus canciones. Porque claro, un hombre ya famoso con esa discografía. Coño, pues estrenarme la canción, pues tal. Estamos hablando de compositores latinos. Okay. Colombianos, venezolanos, cubanos, mexicanos, muchos mexicanos le dieron su... O sea que fue un señor que estrenó muchísimas canciones de aquella época. ¿Qué se nos queda importante que destacar de Juan Pulido que no hayamos podido indicar, a lo mejor, Javier, en este casi ya ahora, en esta recta final? ¿Qué nos queda importante por destacar de esta figura? Hombre, importante, más o menos hemos dicho lo principal, pero yo pienso que lo más importante es que como un señor de Las Palmas de Gran Canaria emigra a Cuba, así como cualquier otro emigrante, y llegar a este nivel de profesionalidad que él llegó, para llegar a llamarse el emperador de la canción en América, fue un artista relevante en el siglo XX, o sea, un cantante pero importante de los años. Oye, no tuvo descendencia, no tuvo hijos, hijas, no se sabe. No, que yo sepa, no lo puedo decir porque no lo sabe, no se menciona en lo poco que yo he podido leer, que hay muy poco de él, sobre todo de su vida privada. Personal, ¿no? Que se casó con Dalia Íñiguez y tal, estos movimientos que hubieron de un país a otro y tal, pero poco más. O sea, su vida privada parece que él la guardó muy bien porque bien hecho. Muy poco se habla de eso. O sea, que en el día de hoy él no hubiera tenido Facebook, seguramente. No, me imagino que no. Solo como artista, ¿no? Exclusivamente. Nos quedan algunos minutos. Yo creo que deberíamos aprovechar para compartir alguna canción, si te parece, Javier. Sí. Oye, hay un dato que me llama mucho la atención. Hay un tema que me has pasado que se titula Los 10 Mandamientos. Sí. Pero lo que me llama la atención no es el título, que también se las trae. Es que dura 6 minutos. Es otro récord de... Pero ¿eso cómo lo hizo? Porque en esa época los discos no pasaban de 2 minutos, de 3, las discográficas no dejaban a los artistas que pasaran de 3:30, 3:40, 3 minutos 30, 3 minutos 40. Pero esta canción, curiosamente, tiene 6 minutos. Yo no sé técnicamente cómo pudieron hacerlo. También es verdad que la RCA Víctor era lo más de lo más en ese momento. Pero esto es otro récord porque yo manejo bastante música antigua de esa época, los años 20, 30, 40. No he visto nunca nada que pase de 4 minutos y esta dura 6 minutos. No sé si es una de sus canciones importantes, pero desde luego con 6 minutos ya... Claro, porque es los 10 mandamientos, él va nombrando todos los mandamientos y por eso se va alargando el primero, el segundo, no sé qué, llega hasta los 10, es decir. Y eso es lo que hace que la canción se haga extensa. Pero también es una curiosidad, lo que pasa es que es una canción larga, no sé si nos conviene ponerla. No, la que tú quieras podemos poner para concluir, sin ningún problema, ya tendremos oportunidad de volver a poner. Sí, hombre, hay otras canciones... ¿Cuál te gustaría que sonara? De hecho, podrían sonar 2 en el tiempo que nos quedan, o una, si es la de los 10 mandamientos. No, yo creo que sería mejor poner 2, si te parece. Venga, para tener un poco más... Mira, hay un tango muy importante que se llamó Ladrillo. Ladrillo, que no tiene nada que ver con un ladrillo de la construcción, sino era un personaje, una persona que se llamó Ladrillo, que lo llamaron Ladrillo. Es un tema de Juan de Dios Filberto y Juan Caruso. Okay. Es un tango argentino, pero fue un tango muy, muy importante. Él, entre los que decíamos antes, Cicatrices, Medias de Seda y Ladrillo, quizás sean los 3 tangos más importantes que él cantó, y creo que no se puede quedar de... Pues vamos a poner fuera. Ladrillo, que además es el tema con el que empezamos el programa y no lo hemos dejado sonar al completo. Vamos a solucionar ese problema en este momento. Con Juan Pulido, Ladrillo, señoras y señores. Estás escuchando Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. Allá en la penitenciaria, Ladrillo llora su pena, cumpliendo injusta condena. Aunque mató en buena ley, los jueces lo condenaron, sin comprender que el Ladrillo fue siempre bueno y sencillo, trabajador como un buey.
Ladrillo está en la cárcel, el barrio lo extraña, su dulce serenata ya no se oye más. Los chicos ya no tienen su amigo querido, que siempre en monedita les daba al pasar. Los jueves y domingos se ve una viejita llevando un paquetito al preso que está. De vuelta la viejita, los chicos preguntan, Ladrillo cuando sale, Dios solo sabrá. Compromiso sellaba, un compadrón molestaba a la que era su amor, jugando entonces su vida en duelo criollo. Ladrillo le sepultó su cuchillo, partiéndole el corazón. Ladrillo está en la cárcel, el barrio lo extraña, su dulce serenata ya no se oyen más. Los chicos ya no tienen su amigo querido, que siempre en monedita les daba al pasar. Los jueves y domingos se ve una viejita llevando un paquetito al preso que está. De vuelta la viejita, los chicos preguntan, Ladrillo cuando sale, Dios solo sabrá. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Recta final, señoras, señores, de esta aventura musical que nos ha llevado por la vida y obra prácticamente casi completa de Juan Pulido. Javier, tenemos que terminar. Hay que elegir una canción para despedirnos y puntualizar alguna cosa que te parezca interesante para ya terminar, como digo. Hombre, la canción para despedida, si te parece, una fue muy famosa, que fue Medias de Seda. Medias de Seda. Sí. Y el autor fue José Bor, un argentino que hizo también tangos muy importantes. Y creo que como despedida, así como canción famosa que triunfó. Esta Medias de Seda. Medias de Seda es bastante importante. Y no grabó nunca nada canario, ya para terminar. No, que tú sepas. Curiosamente, estoy buscando esos temas, porque él grabó con la orquesta, nada menos que con la orquesta de la RCA Víctor. Grabó una malagueña, creo que Isa, y creo que Folía. ¿En serio? Sí, lo que pasa que, claro, para conseguir eso pues me va a costar un poco, pero hay un coleccionista que lo tiene, que estoy detrás de él. ¿Y ya lo has localizado? Que es español, y estoy detrás de él a ver si es capaz de cederlo para poderlo poner aquí, que todos los oyentes lo puedan disfrutar. Bueno, pues te tomamos por la palabra y esperamos a que llegue, si tenemos esa suerte. Si no, pues ha sido un placer, como siempre, tenerte por aquí. Y es para nosotros un verdadero orgullo en Canarias que contemos con gente como tú que se dedica a investigar generosamente para luego compartir generosamente. No, hay que compartirlo todo y sobre todo la música. Desde luego que sí. Javier Valentín, muchísimas gracias. De nada. Y a ustedes también, por supuesto. Les dejo con la voz, la música de Juan Pulido y con lo que quede de programa, completándolo con estas Medias de Seda. Será hasta el siguiente Canarias Mi Mundo. Sean ustedes felices. Tarde en coche, capota baja, muy orgullosa, vas a pasear con la pollera muy recogida, porque tus piernas quieres mostrar, piernas que lucen coquetamente, medias de seda de color beige, y hacen más lindos los zapatitos que lucen tus diminutos pies. Medias finas de seda, a las que adoras tanto, medias finas de seda, de un misterioso encanto,
En la loca tentación de tu más íntimas querellas, desechaste aquella